fuimos victoriosos. La Biblia dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ahí vale el amén. Ahí vale que así sea. Somos victoriosos por los méritos, por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, una bienvenida, pero mire, grande. Una bienvenida cordial en esta tarde. Mientras mi esposa daba los anuncios, le voy a pedir a Juan que me corra un poquito la cámara esta, porque me gusta ver los hermanos. Juan, esta cámara, me favor. Siempre tengo por norma mirar mis hermanos, a todos. Gloria al Señor. Me gusta tener un enfoque panorámico de la iglesia. Así sea quien jalarle las orejas por no haber venido al culto, ¿sabe? No Juan es solamente al lado, ella no está trabajando la cámara. No, solamente para mí. Ahí veo a Berenice, a Orlando. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Es la casa de ustedes también. Alabamos a Dios. Sí, hermanos, con referencia a los anuncios que Zoraida daba, solamente para hacer hincapié, vamos a tener que extender un poquito la fecha. Yo mismo estoy un poco atrasadito con el informe del pastor, pero ya Zoraida con los hermanos y la sala podrá reanotar la fecha nueva de la asamblea, que no se extienda mucho, hermano, que no se extienda mucho. Ojalá y no entre diciembre, porque diciembre es un mes lleno. La gente tiene su mente ya en otras cosas, pero vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero ya hoy no va, hermanos, la asamblea de la iglesia. Gloria al Señor. Y recalcar y recordarle a los caballeros, como decía Zoraida, que el viernes que viene nos toca a nosotros. Vamos a presidir el culto, los caballeros. Y vamos a ver qué el Señor nos da para compartir con la iglesia ese día. Amados, y yo sé que la iglesia nos va a apoyar. Nos va a apoyar. Gloria al Señor. Porque esto no es para el hombre, esto es para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, el título del sermón o la homilía de esta tarde: exhortación a la fidelidad. Exhortación no es más que una motivación. Exhortación es insistencia, es insistir con alguien. Es darle fuerzas a alguien para que continúe. Sea corrigiéndolo o no corrigiéndolo, pero es para ayuda, es para fortaleza. Entonces aquí es con referencia a la fidelidad. Porque, amados, hoy vamos a aprender que no podemos darle entrada a todas las corrientes religiosas que andan en el mundo. No podemos, no porque lo digo yo, porque está establecido por la palabra del Señor. Está establecido. Para mantenernos firmes, tenemos que deshacernos de todos los tóxicos. El que no trae una doctrina conforme a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Pablo nos dice: ignóralo, echa, apártate de ellos, dice Pablo. Pablo nos dice que nos sentemos a analizar el punto de vista de ellos. Eso lo vamos a ver hoy. Es muy importante, porque a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es eso. Y creemos que al compartir con personas que tienen una corriente religiosa diferente, compartir la palabra, creemos que eso es bueno y que estamos haciendo lo correcto. Pero estamos para seguir paso a paso lo que enseña la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios. Y cada cosa en su justa perspectiva, hermanos. Yo les dije a ustedes en una escuela bíblica que hay aspectos de la palabra donde el Señor nos dice: resiste. Resiste quiere decir hacer frente, contender. Usted ve, hay ciertas situaciones donde el Señor nos manda a contender, hacer frente a cualquier cosa. Dice: resistid al diablo, someteos a Dios, y el diablo de vosotros huirá. Pero hay otro aspecto donde la Biblia nos dice que no debemos enfrentar ciertas cosas, sino salir huyendo de ellas, evitarlas. Lo hemos tocado acá. Entonces es importante seguir las directrices bíblicas. Hermanos, el mensaje de esta tarde se encuentra en la segunda carta, la segunda epístola del apóstol Juan.
solamente tiene un capítulo, solamente contiene 13 versículos, pero la exhortación de Juan a la fidelidad fue tan importante en aquel tiempo como lo es ahora, donde hay tantos engaños, tantas corrientes. Entonces el que no está bien afincado en la palabra de Dios, lo pueden marear, como dicen. Lo pueden marear, hermanos. Entonces la exhortación de Juan es tan importante en aquel tiempo como lo es ahora. Viajen conmigo a la segunda carta. Y vamos a leer estos 13 maravillosos versículos bíblicos que tiene este capítulo. Los que gusten se ponen de pie. Es norma de la iglesia cristiana ponerse de pie mientras lee la palabra. Los que están limitados por edad y por salud, entendemos. Los que gusten se quedan sentados. Repito la porción. La segunda epístola de Juan. Un solo capítulo, versículos 1 al 13. Todos los capítulos, la totalidad. Y la palabra del Señor dice así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Mirad pues por vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo y no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos en esta tarde, con la mayor sencillez, que tú nos dirijas y que tú seas glorificado a través de la exposición de la maravillosa palabra tuya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados. El contexto para esta homilía está en la primera carta, fíjese. Yo fui que le puse la nota con un contexto porque tengo otra carta de Juan. En la primera carta de Juan, porque nosotros leímos en la segunda carta del apóstol Juan. Y yo quiero tomar como fondo la primera carta, donde dice lo que fue oído, visto y palpado. Mire, amado, cuando nosotros hemos visto algo, cuando nosotros hemos sido testigos presenciales de algo, podemos hablar con firmeza y decir, yo lo vi, yo estaba allí,
¿Ven? No es lo mismo que uno escuchar un rumor. No es lo mismo que venga alguien y nos cuente. No. Cuando somos testigos presenciales de algo, hablamos con autoridad. Porque lo vimos, porque estuvimos allí. Entonces dice Juan en su primera carta, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hasta ahí lo quiero dejar. Hay poder, hay convicción cuando hablamos de algo que hemos visto. Cuando es una situación que viene alguien a contarnos, no se sabe por cuántos oídos han pasado antes de que llegue a nosotros. Y la versión real sufre distorsiones y distorsiones. Y si uno se atreve a afirmar, sin uno haber estado allí, puede uno meterse en un problema. Pero qué distinto cuando uno dice con convicción, con certidumbre, no, yo estaba allí, yo participé de eso. Nadie le puede decir a usted otra cosa, nadie le puede contradecir. Y Juan lo que está haciendo aquí, en esto que yo he tomado como trasfondo, es reforzar su argumento de la realidad de la venida corporal de Cristo al mundo. Porque muchos engañadores promulgaban que Jesús no había venido en carne, pero ahí vamos a llegar en un momento. Hermano, Juan escribe ya con una edad avanzada. Cuando Juan se presenta aquí a la señora elegida, Juan se refiere a sí mismo como el anciano. Usted lo ve en el versículo 1 y luego dice a la señora elegida. Qué precioso, qué preciosa introducción. Déjeme decirle que cuando Juan usa el término el anciano, no lo está utilizando como un título oficial. Usted sabe que la historia enseña que en estos tiempos bíblicos, en esta cultura, la edad era muy venerada. La gente lo respetaba por la edad, porque tenía cierto aspecto, cosa que yo veo un disparate. Porque detrás de la apariencia física puede haber un sinvergüenza. Pero eran épocas que veneraban la edad. La edad era sinónimo de sabiduría, cosa totalmente falsa. Eso no es evidencia de nada. Detrás de un hombre maduro puede haber un sinvergüenza. Detrás de un hombre joven puede haber un sinvergüenza. En un hombre joven puede haber un hombre serio. En un hombre entrado en edad puede haber un hombre serio también. O sea que la apariencia no debe determinarlo. Pero Juan no utiliza el término anciano como un título oficial, sino señalando que ya está en una edad avanzada, que es un anciano en realidad, ya. Se cree que Juan escribió esta epístola alrededor del año 90 después de la era cristiana. Miren, el año 90. Testimonios confiables, testimonios de peso de los padres de la iglesia han atestiguado que Juan el apóstol fue el único que murió de causas naturales. El único anciano de causas naturales. Los demás fueron crucificados, fueron quemados, fueron condenados a la hoguera, fueron comidos por los leones en el Coliseo de Roma, fueron condenados a la hoguera por su fe. Juan, el discípulo amado, dice una tradición de mucho peso, que murió de causas naturales a una edad avanzada. Juan. Y esto me maravilla, hermano, buscar estos antecedentes acerca de Juan. Algunos piensan que el destinatario de esta carta, recuérdense, amados, yo he compartido con ustedes un principio. Si queremos crecer, si queremos desarrollar en los caminos del Señor, que aprendamos a identificar al emisor, al que emite. Yo soy el emisor ahora, porque yo le estoy transmitiendo a ustedes un mensaje. Ustedes son destinatarios o recipientes, ustedes son receptores. Y es importante, hermano, en el espectro bíblico, identificar quién habla y a quién le envía, quién es el destinatario, qué cultura mueve al que está recibiendo la instrucción bíblica. Eso nos va a ayudar muchísimo
en el desarrollo espiritual, en el desarrollo teológico, hermano. Y Juan se refiere aquí a la señora elegida. Se refiere. El nombre de ella es omitido en toda la epístola. Y esta es quien recibe la carta, la señora elegida. Es la que recibe la carta que Juan le está enviando. Es la destinatario de la carta. Según la impresión que nos llega, es una consagrada mujer cristiana con familia propia, y que la expresión a la mujer elegida, a la señora elegida, perdón, omitiendo su nombre, se hace con la finalidad de protegerla, proteger su identidad de peligros. Y lo hemos explicado aquí, los peligros que había en esa época. Ahora nosotros podemos hablar de nuestra fe. Yo salgo ahí, cualquiera de ustedes, y con micrófono y sin micrófono podemos dirigir un mensaje, y no hay peligro de la vida, no hay riesgos, estamos protegidos por el sistema, por la ley. Pero en estos tiempos, en esos tiempos bíblicos, había una gran responsabilidad cuando usted se identificaba con la fe en Jesucristo. Lo excomulgaban. Los líderes religiosos de ese tiempo tenían una influencia tal en el mundo religioso, en el mundo de los negocios, en el mundo de la comunidad, que usted, siendo una persona con identidad, lo hacía una persona totalmente invisible. Lo sacaban, usted no encontraba trabajo en ningún lugar. Lo excomulgaban. Y muchas veces había riesgos de muerte, de peligro, de maltrato. Entonces se cree que Juan omite el nombre de la señora elegida para protegerla a ella. ¿Ustedes? Pero gozaba de gran respeto por parte del apóstol, por la forma en que él se dirige a ella, por la forma en que él se dirige a ella. Había mucha hostilidad en esos tiempos también, y una cruda persecución. Yo me paro ahí y digo, yo proclamo a Cristo, mi fe, yo no la niego, y la gente puede oír mi mensaje, me pueden ignorar. Quizás pueden pensar de dónde salió este. Otros dicen, déjame poner atención al mensaje. Pero no hay riesgo de mi vida. Pero en este tiempo había hostilidad, en este tiempo bíblico, mucha hostilidad y una persecución amplia. Entonces se cree que por eso Juan omite el nombre de ella. Pero hay otra teoría que dice que no se está refiriendo a una hermana, que no se está refiriendo a una mujer, que se está refiriendo a una congregación, a una iglesia. Y esto, fíjese, nos puede servir hasta de dinámica, ahora que vienen los caballeros, porque ahí entra tanto una postura como la otra, son viables, déjenme decirle. Entonces esto yo quiero transmitírselo a ustedes. Y si la teoría es que se trataba de una mujer, en sentido literal es cierta, este sería el único libro que es dirigido a una mujer. En todo caso haya sido una mujer a quien Juan se dirige, no una congregación. Es el único libro en la Biblia que tiene como destinatario a una dama. El único, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces esa segunda teoría es que no se trata de una persona en particular, sino de una congregación. El verso 13 tiene un dato interesante, que cualquiera pensaría que era una mujer, porque dice el verso 13, los hijos de tu hermana te saludan. El último verso, digo que casi que de los últimos, sí, el último, perdón. Pero esto, los que sostienen que era una congregación, que no era una mujer, que no era una dama, dicen que no se refiere a sobrinos, hijos de la hermana de ella, sino a una iglesia paralela a esta desde donde Juan dirige la carta. Ustedes, son dos posturas que tienen fuerza. Son dos posturas que tienen fuerza. Y en cuanto al tema, no existe una conclusión definitiva, porque la cuestión permanece, el tema permanece abierto. Entonces yo quiero dejar eso a la consideración de ustedes. Investiguen, hermanos, a ver qué postura asumen ustedes. ¿Cuál les parece a ustedes más real? ¿Esta señora elegida?
¿Era una cristiana madura, respetable, que dirigía una familia? ¿O simplemente Juan está omitiendo, y Juan omite su nombre para protegerla? ¿O simplemente no es un ser humano, sino una congregación con sus hijos? En ese tiempo era normal, los de la iglesia llaman hijos de la iglesia. Hijos de la iglesia. Entonces los dos puntos, yo se los dejo a ustedes, hermano, para que ustedes lo consideren. Ojalá que en esa dinámica de los caballeros se animen y traigamos la participación de cada uno, el punto de vista. Hermanos, las suposiciones a mí me sirven como material didáctico, a mí, las suposiciones. Me gusta andar en las suposiciones. Cuando la Biblia no establece claramente un principio, que tenemos que inferir verdades de la Biblia, entonces las suposiciones ahí son válidas. Pero tienen que ser suposiciones lo más apegadas posible a la palabra del Señor. Y amados, no deben quitarnos el gozo. Si era una dama, si era una señora respetable, si era una cristiana, una líder en su comunidad, o si en realidad era una congregación, un grupo cristiano que se reunía como nos reunimos nosotros acá. Eso no debe acaparar demasiado la atención al extremo que nos quite comunión del tema principal, que es exhortación a la fidelidad. No debe quitarnos el gozo. Debemos tenerlo como un material de análisis solamente. Y lo vamos a tratar, si así el Señor lo permite. Entonces, es interesante, el verso 4, quiero escogerlo junto con ustedes hoy, no para debatir ya vamos a pasar al tema que nos ocupa, que honra el título, exhortación a la fidelidad. ¿Por qué una exhortación a la fidelidad? Cuando no estamos muy firmes en las Escrituras, viene cualquier persona con una doctrina diferente, que se ve dulce esa teoría, y se sientan con mucha amabilidad. Recuerden, un falso maestro no anda con un letrero aquí diciendo yo soy un falso maestro. Yo no ando con una doctrina tergiversada, no andan así. Se sientan como cualquiera, entran inclusive a la iglesia. Entonces aquí esta exhortación es muy importante, pero tenemos que estar apoyados en la palabra del Señor. Dice el versículo 4, ¿cuánto se alegró el apóstol cuando supo que los hijos de la iglesia o de la señora andaban en la verdad? Dice, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermano, ese es el gozo de cualquier pastor, porque aquí Juan está fungiendo como pastor, de que andan en la verdad. ¿Cuánto yo me alegré? Por ejemplo, yo me quiero poner de ejemplo a ustedes para que ustedes entiendan mejor el punto. Que el Señor, que llegue a mi retiro, o el Señor levante un ministro de acá, un pastor, y el Señor me diga es hora de irte a otro sitio, y pasen años sin vernos, pero yo estoy recibiendo noticias de ustedes constantemente, y qué bueno yo oír buenas noticias, como este versículo 4, andando en la verdad. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Yo como pastor, pasados los años, concho, qué bueno es saber que Ana está perseverando en la verdad. Mira tanto tiempo que compartimos la Biblia. Mira, supe de Joaquina, del hermano José Paniagua, y andan en la verdad. Andan aplicando lo que aprendieron. Entonces ese es el anhelo de cualquier ministro. Juan se regocijó. Por eso ese versículo 4 es importante. Y las expresiones aquí clave es el amor y la verdad. El amor y la verdad. Miren, la verdad, hermano, la han llevado de un lado para otro. La verdad la han torcido, la verdad la han cambiado de color. Recuérdense que hay por lo menos 3 tipos de verdades. Hay más, pero al menos hay 3. La verdad subjetiva, la verdad del sujeto, la mía. Esta es mi verdad y nadie me saca de ahí. Aunque ustedes prueben que es blanco, usted dice que es negro. Si le prueban que es rojo y usted está empecinado en que es azul,
usted se va a ir con el azul. Esa es la verdad subjetiva, la verdad del individuo. Está la verdad relativa también, como algunos dicen, bueno, lo que es bueno para ti no es bueno para mí, dicen algunos. Y está la verdad absoluta. Esa es la verdad del Señor. Esa es la verdad de Dios, la verdad absoluta. Entonces, esas son las expresiones clave aquí. Amor y verdad. Pero es la verdad de Dios, no es la verdad que yo acoté para mi conveniencia. Es la verdad de la Biblia. Es la verdad del Señor. Y usted lo ve en ese versículo 6. Usted lo ve, que el versículo 6 es un ejemplo de ello. Dice, y este es el amor. Usted ve el amor. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Andéis o andar, por lo menos se repite 3 veces. Hermano, la conducta cristiana es un estilo de vida. No es algo para un ambiente y para otro no. El estilo de vida, la conducta cristiana, debe ser siempre en cualquier lugar. Como los principios establecidos, los principios universales. Los principios son para todas las culturas. Los principios son para todas las épocas. Así debe ser la vida cristiana. Entonces cuando dice andéis, andar, habla de comportamiento. Mi comportamiento me antecede, me precede. No dicho por mí, no, sino dicho por los que me han tratado, por los que me ven. Porque dice la Biblia, lávate el extraño y no tu boca. La boca ajena y no la tuya propia, dice la palabra del Señor. Pero andéis, eso es lo que significa. Y ya entrando al versículo 7 en adelante, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Eso a cualquiera lo confunde. Cualquiera pensaría, ¿y qué quiere decir Juan con esto? Que han salido engañadores por el mundo y no han confesado que Jesucristo vino en carne. Esto es muy importante, hermanos. Muy importante. Porque Juan está decidido a probar que Cristo nació de María. Que Cristo se encarnó. Que Cristo dejó su divinidad. Como decían los profetas, Emmanuel, Dios con nosotros. Y se encarnó y fue como nosotros. Pero estos engañadores, llamados gnósticos, de una raíz griega, gnosis, significa conocimiento, en algún momento de su vida cristiana se marearon e inventaron su propia doctrina, queriendo decir que Jesús no vino físicamente, que Jesús fue una especie de espíritu que apareció. Entonces es un tema importante que debemos tratar. Es muy importante. Porque si usted revisa, amado, 1 de Timoteo 6, 3 y 4, Pablo hace una solemne advertencia allí sobre los que enseñan otra cosa fuera de la palabra. Porque hay muchas cosas que se parecen a la palabra, pero no lo son. Entonces lo que oímos hay que ponerlo a prueba con el punto de referencia de las Escrituras. Y Pablo dice en 1 de Timoteo 6, 3 y 4, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad, 3 cosas: está envanecido, o sea, inflamado de orgullo, se cree que sabe mucho. Envanecimiento es eso. Eso dice Pablo. Segundo, no sabe nada, dice el apóstol Pablo. Tercero, sufre de delirios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ese Pablo era un tremendo hermano. Pablo era muy firme con las corrientes extrañas que se parecen a las Sagradas Escrituras, y en realidad no lo son. Y es interesante. Dice acerca de cuestiones de las cuales nacen envidias, pleitos. Eso es lo que originan esas falsas doctrinas. Contiendas y problemas, venenos, enemistades. Pablo lo describe bien claro. Pero seguimos en el versículo 5 de 1 de Timoteo. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia.
Eso dice Pablo, y ustedes lo pueden revisar. Si alguno enseña otra cosa. Amados, hay un momento que hay que olvidar la gentileza. A veces por educación, por cortesía, le decimos a una persona con apariencia de religiosidad: ay, sí, ven, entra, ven, siéntate. Hasta un café le ofrecemos. Pues vamos a ver las consecuencias de eso. Porque no es lo que yo considere que es correcto, es lo que está comprobado por la palabra de Dios que es correcto. ¿Ves? Entonces Pablo advierte lo que enseñan otra cosa. Los gnósticos regaron la falsa doctrina que el cuerpo físico es inherentemente malo, es sucio y que el espíritu es puro y perfecto. Por eso ellos decían que es imposible, en un sentido lógico, que la divinidad haya venido a morar en un cuerpo físico. Mire la disparatada, mire la distorsión que estaban ellos haciendo aquí. Negaban que Jesucristo había venido en carne, por eso. Un hombre físico es una blasfemia. Ese no es. Entonces quisieron atestiguar que quizá apareció como una luz o apareció como un espíritu. Pero hermano, un espíritu no nos puede redimir a nosotros de pecados. Esto contradice la confesión sacrificial que hizo Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no vino en espíritu. Jesús no fue un humo que se apareció. Jesús se encarnó y vino a través de María como un vehículo humano, hermanos queridos. Si alguno enseña otra cosa, recuérdense de eso siempre. Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo 6, 3, 4 y 5. Si alguno enseña otra cosa, tenemos que estar así, tenemos que estar preparados. ¿Y qué dice la palabra acerca de la presencia corporal de Cristo? Lucas 24, 39 al 41, ¿qué dice? Que Jesús se le apareció a los discípulos. ¿Y qué les dijo? Tóquenme, pálpenme. Un espíritu no tiene carne y huesos. Revíselo para que usted vea. Eso echa por el suelo la teoría de que Jesús vino en espíritu. Por eso dice la palabra que ellos no confesaban que Jesús había venido en carne. O sea, trayendo la hipótesis de que había venido en espíritu. Y el Señor se sentó a comer con los discípulos también. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Búsquelo, hermano. Usted lo puede buscar en Lucas 24, del 39 al 41. Cristo vino en la carne, nacido de María, pero sin pecado. Cuando Cristo se aparece resucitado, se aparece un Cristo real también, un Cristo físico. Cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, vendrá también con un cuerpo humano. Jesús no viene con un cuerpo de ángel, según enseña la palabra. Claro, viene con un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado ya. Pero Jesús viene, hermano, en forma corporal al mundo. Esto echa por abajo esta enseñanza maliciosa de los gnósticos. Y en todo caso hubiera sido un espíritu. No nos puede salvar ni nos puede rescatar. Porque un espíritu no derrama sangre. ¿Y qué dice Hebreos 9:22? Y con todo es purificado según la ley con sangre. Y sin sangre no se hace remisión de los pecados. Un espíritu no bota sangre. Si Cristo no vino en carne, como anunciaban esta gente, entonces no podía redimirnos a nosotros. Porque un cordero en los tiempos de Moisés, en los tiempos del sacrificio, era un cordero real, simbolizaba el Calvario, desde luego, simbolizaba a Cristo, la venida del Hijo de Dios, era un símbolo, pero era un cordero real, y tenía que haber, sobre la roca del sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre, para que la ira de Dios se aplacara por un tiempo por el pueblo de Israel. Porque la sangre del animal lo que hacía era que cubría el pecado, pero no lo quitaba. Porque Dios tenía reservado ese momento para la majestad de cuando su Hijo llegara.
El reino de Dios, el reino de los cielos, que es equivalente. Cristo vino y quitó el pecado definitivamente para todos los que hemos creído en Él. Usted ve. Pero hermano, ahí está Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. No se hace remisión definitivamente. Y un espíritu no bota sangre. No bota sangre definitivamente. Entonces el cuerpo es de Cristo. El que fue crucificado fue Cristo. Y la Biblia está llena, hermanos, de ejemplos en que verdaderamente Cristo vino, como estamos usted y yo aquí ahora, presenciar el Señor. Y viajen conmigo a Primera de Timoteo precisamente. Primera de Timoteo 6:5. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Solamente recapitulando lo que Pablo dijo ahí. Para que usted, porque esos son versículos poderosos, hermano. Y ya yo lo mencioné hace un momento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice ahí? Apártate de los tales. Apártate. Apártate. Ustedes ven estos versículos de Juan y hay una amonestación seria también aquí. Dice el verso 9 de esta epístola de Juan, donde leímos, segunda de Juan, versículo 9. El versículo 8 tiene un dato teológico importante. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Usted sabe que el tribunal de Cristo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es muy distinto al juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo no es para condena del creyente. Es para premiarle según sus obras. Es para compensarle. Si hemos fallado en alguna área, perdemos recompensa. Si el Señor sabe que hemos sido fieles, como dice, exhortación a la fidelidad, entonces recibimos la recompensa completa de parte del Señor. ¿Ustedes ven? Entonces el versículo 8, mirad por vosotros mismos, o sea, tengan cuidado a quien ustedes reciben, tengan cuidado, estoy parafraseando, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No está hablando de que nos vamos a perder, no está hablando de que vamos para el infierno, no. Está diciendo que vamos a perder recompensa cuando seamos llamados al tribunal de Cristo, según nuestras obras, lo que hayamos hecho dentro del cuerpo, fuera de él. Pero el tribunal de Cristo no es para condena, hermanos. No es para condena. Es para recibir los galardones. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo no quiero perder mi recompensa con Dios. Y esto no me hace una persona materialista. Yo quiero tener mi recompensa con Dios. No quiero que una persona maliciosa a quien yo le venga a poner una atención que Dios no me ha mandado, me haga perder premios allá con Dios. Eso es absurdo, hermano, y debemos cuidarnos de esto. El verso 9, una amonestación seria. Va subiendo de grado la amonestación y la advertencia que hace Juan aquí. Para que le demos peso a la situación, hermano. Le demos peso a la situación. Dice el verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo, el que persevera en la doctrina de Cristo. El verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Está claro ahí la amonestación de Juan, el apóstol y pastor. Es como si Juan estuviera diciendo, ustedes están en comunión con ellos,
Y es tan serio, hermano, darle entrada como si nosotros estuviéramos haciendo directamente lo que Dios prohíbe. Así de fácil, hermano, darle entrada a esta gente es como hacer lo que directamente Dios nos dice que está prohibido por Él. Lo dije en un principio, a veces por cortesía. Usted sabe que andan, ¿verdad? Gente tocando puertas. Andan tocando puertas. Y se ven tan sanos. Cuidado con eso, manos a pie. Yo decía en un sentido, vamos a decirlo ideológico o intelectual, que yo nunca me sentaría con ellos a debatir. ¿Por qué? Porque ellos tienen una Biblia cotejada. El nuevo mundo de las Escrituras. Y hay muchas cosas que están sacadas de la Reina Valera, que la Biblia de ellos no las tiene. Ellos sustentan que Jesucristo no es Dios. Ellos sustentan que Jesucristo no es eterno. Que Jesucristo es un ser creado, como un ángel. Pero esto no es lo que me enseña la Biblia. Esto no es lo que me enseñan los profetas. En concordancia con el Nuevo Testamento. Jesús habló como Dios. Jesús tomó decisiones como Dios. Jesús revirtió constituciones en la Biblia que solamente Dios lo podía hacer. Ni Abraham, el padre de la fe, ni David, el rey más amado, ni Daniel, el joven más consagrado, era capaz de hacer esas modificaciones. Cristo modificó su propia constitución, porque Él era Dios, amados. Él era Dios. No un Dios, no, con minúscula. No una creación. Cuando los fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham, que Jesús le dijo, libérense del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos se ufanaron y se hincharon de orgullo, los religiosos. Y nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. O sea, esto no es un asunto de influencia sanguínea. Esto es cuestión de conducta. Si ustedes son hijos de Abraham, siéntanse motivados a hacer todo el bien que hizo Abraham y a creer como Abraham creyó. Pero ahora procuran apedrearme a mí. Y después de eso, Jesús hace una declaración grandísima. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Hablando, haciendo énfasis de su eternidad. Porque Jesús es desde el principio. Jesús es el alfa y la omega. Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. Lo hemos analizado aquí en escuelas bíblicas. Hermano, mi espíritu no va a tener reposo hasta que todos nos congreguemos aquí en la escuela bíblica. Unión hipostática. Cuando lo divino se funde con lo humano. Solamente en el caso de Jesucristo. Unión hipostática. Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, no le digamos bienvenido a esta gente. O atendemos a la cortesía, que no se ofendan con nosotros, o atendemos a la palabra de Dios. Porque tiene un peso grande aquí. Dice que participamos. Dice un refrán que es tan culpable el que le agarra la pata a la vaca como el que le mete el cuchillo. Aquí hay consecuencias. Ay, yo no soy cortés, no. Cuando se trata de la palabra, los principios puros de la sana doctrina, yo lo siento, yo no lo puedo recibir a usted acá. ¿Pero por qué? No, porque la Biblia dice que el que trae otro tipo de enseñanza como la que ustedes tienen, porque es diferente a nuestra Biblia, yo no lo puedo recibir ni decirle bienvenido, punto. Punto, hermanos. Y aparte. Porque en verdad, ellos, lo que yo mencioné, que andan tocando puertas, y aquellos que andan con una camisa blanca, manga corta, con una corbatita también, aquellos llamados los santos de los últimos días, los mormones. Hermano, cuidado con esa gente. Cuidado. Porque hay personas, usted sabe que la comunidad cristiana se compone de denominaciones. Y la mayoría de las denominaciones cristianas comparten un mismo criterio bíblico, porque tienen el punto de partida de la Biblia. Están apoyados en el argumento bíblico. Pero esta gente no. Uno de ellos dijo,
el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. No, perdón, otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Otro. Esas cosas nuevas, véala con un ojo y tú dirás con otro. Porque aquí está la enseñanza completa de Dios, en los 66 libros que están aquí. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Si alguien le viene a usted con una revelación que no esté en Apocalipsis, que es además, tenga cuidado, porque no viene del Espíritu de Dios. Desde luego hay que reconocer que en el interín, en el medio de la Biblia, hubieron libros que se perdieron, libros que fueron quemados, pero eso es muy distinto a traer algo además. La palabra de Dios es de Génesis hasta Apocalipsis. A partir de ahí, Dios guardó silencio en cuanto a descubrimientos de otro testamento, de apariciones que hablaron ángeles. Dios se enmudece ya en el libro de Apocalipsis. Desde luego, en un sentido doctrinal. Dios se calla en un sentido doctrinal. La enseñanza bíblica culmina en Apocalipsis ya. Dios sigue hablando, pero de otra forma. Cuando le pedimos al Señor dirección, que vamos a una entrevista de trabajo, cuando vamos a viajar, preséntenme en oración. En ese sentido Dios continúa hablando. Pero en un sentido de enseñanza, en un sentido de doctrina, ya Dios guardó silencio en el Apocalipsis, hermano. Esta gente postula que descubrieron otro testamento. Y ellos dicen de nuestro Señor Jesucristo. En unas planchas de oro allá en Utah, Estados Unidos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Ana me dirá, pero hermano Leo, ¿cuáles son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Ahí está en Lucas 24, 39 al 41, que el Señor se le apareció a los discípulos y el Señor le dijo, miren, yo no soy espíritu, un espíritu no tiene carne ni hueso, tóquenme, pálpenme. Y luego les dice, porque ellos estaban anonadados, yo no lo creía. Luego dicen, denme de comer, que ustedes tienen aquí. Se sentó a comer con ellos. Pero hermanos, tenemos que estar, miren, afianzados en la palabra del Señor. Hoy andaban por ahí por casa, pero no entraron a casa a tocar para traernos estas enseñanzas raras. Porque son gente que reflejan una piedad. Y ahí es que está el peligro. Ahí es que está el peligro. Y si Pablo dice, huye de ellos, no nos sentemos a tratar temas si la Biblia no nos ha mandado. Mire, hermano, aún yo, con los años que tenemos como ministros, como creyentes, adoro igualmente con los años que tiene el cristianismo, nos pueden marear, pueden meter una corriente extraña. Y solamente abrirles la puerta, hermano, ya estamos confraternizando con ellos. Es lo que Juan dice aquí. Es lo que Juan dice aquí, hermanos. Es lo que Juan dice aquí. No le diga bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Eso es confraternidad. Confraternidad con la falsa doctrina. Eso es confraternizar, eso es compartir. Entonces yo me siento con una persona que tiene una doctrina errónea. Yo estoy participando, yo a los ojos del público, yo estoy afirmando y autorizando lo que esa persona está compartiendo conmigo. Y le digo, hermano, es tan letal para la presencia de Dios que es como si estuviéramos haciendo lo que Dios prohíbe directamente. Tiene peso, hermanos. Tiene peso. Evítalo, dice Pablo. Evita este tipo de gente. Porque esta gente salieron de la iglesia. Los gnósticos salieron de la iglesia. Pero dejaron de seguir la doctrina de los apóstoles. Pablo era un hombre muy versado. Pero Pablo se cuidaba en no cambiar los principios que Jesús había establecido. Pablo vino a crear un sistema teológico que lo podamos entender. Pero Pablo no vino a cambiar. Porque solamente Jesucristo. Por eso en la Santa Cena Pablo dice, porque yo os enseño lo que así mismo yo recibí. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ve, Pablo no viene a inventar. Pablo no viene con una doctrina
además. No, Pablo viene sobre el fundamento de los apóstoles. Esta gente comenzaron bien en la iglesia, los gnósticos, pero hubo un momento, se cree que Platón era uno de los protagonistas de esta doctrina en este tiempo del primer siglo. Platón, el filósofo, se cree que era un defensor y la impulsaba también. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Cuidémonos. Quedémonos con el versículo 4, donde Juan dice: mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Hermanos, cuando andamos en la verdad, nadie nos puede marear. Entonces, amados, no le digamos bienvenido a grupos religiosos que enseñan otra cosa, porque esto es tan malo como hacer las cosas que Dios prohíbe. Según la sentencia de Juan, recibirlos en casa es comprometerse con ellos. Que el Señor nos bendiga. Quedémonos con ese versículo 4 y ojalá que con el transcurso del tiempo, si el Señor no ha venido, uno pueda decir: wow, con los hermanos que yo me congregaba, todavía caminan en la verdad, todavía defienden los principios establecidos, los principios auténticos que vienen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quedémonos con ese versículo 4. Seamos defensores de la sana doctrina. Pablo lo dice claro: el que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Las palabras de Jesús fueron las palabras más sanas que hubieron sobre esta tierra. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Deliran, están inflados de orgullos, no saben nada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esta gente se creía en una élite de conocimiento, porque gnosis es conocimiento, según la raíz griega. Entonces ellos postulaban que la iluminación divina, aparte de lo que ellos defendían ya, que el espíritu tan puro no podía estar en un cuerpo de carne. Ellos postulaban eso, por eso niegan y no confiesan que Jesús vino en carne. Pero también ellos postulaban que la iluminación divina la recibían solamente un grupo selecto, una élite, solamente de ellos los gnósticos. Y eso no enseña la palabra. Dios dice: yo me revelo a los que temprano me buscan, dice el Señor. El Señor no tiene estatus. El Señor no tiene que ver con preparación teológica. Dios mira el corazón de la gente que le quieren buscar. Y el conocimiento de la palabra de Dios está al alcance de cualquier hermano que quiera conocer los tesoros de las Sagradas Escrituras. No que hay una élite exclusiva. No lo hay, no hay exclusividad. Venid a mí todos los sedientos, dijo Isaías. Solamente hay que tener sed del conocimiento del Señor. Y dice el Señor en Santiago que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos. Dios no dice un grupito, el cual dará a todos. Dios no dice al pastor ni al grupo oficial. Dios dará a todos, abundantemente y sin reproche, dice la palabra del Señor. Así que esas cosas, hermanos, rechacémoslas en el nombre del Señor. Puestos de pie, amados hermanos, puestos de pie. Exhortación a la fidelidad. No hagamos alarde cuando vengan esta gente de que sabemos mucho, de que estamos muy firmes, porque estamos pecando contra el Señor. Solamente el hecho de abrirle las puertas, le estamos diciendo bienvenidos a ellos. Y así estamos afrentando el espíritu de gracia. No nos perdemos, hermanos, no es para perdición, pero vamos perdiendo recompensas cuando seamos llamados al tribunal de Cristo para recibir conforme a lo que hicimos dentro del cuerpo o fuera de él. Pero el tribunal de Cristo no es para condena, es para recompensa. Cerremos nuestros ojos, Padre Celestial. En esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, recibimos la exhortación a continuar siendo fieles, a alegrarnos mutuamente cuando sabemos que andamos en la verdad. Andar es un estilo de vida, no es algo que se asume un momento y después se deja. Es un estilo de vida del creyente.
y que los demás puedan decir algo de ese estilo de vida totalmente diferente a las corrientes del mundo. Señor, gracias por la iluminación de tu palabra y de tu Santo Espíritu en esta tarde. Nos enseña que hay momentos que la cortesía y la buena educación te pueden ofender a ti. Y todo aquello que te pueda ofender y pueda restar recompensa a nosotros allá, mejor lo quitamos, sin ambajes y sin rodeo, porque tu palabra lo establece claramente. Que no le digamos bienvenidos, ni los recibamos en casa. Gracias, Señor, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Repitan, amados, del Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta tarde.